¿cierto? Entonces tengo que completar la parte diagnóstica. Ya tengo el diagnóstico, pero tengo que completar las demás pruebas con respecto a qué es lo que, cómo afino mi diagnóstico. Entonces, en esa búsqueda está lo que les comentaba, ¿no? Yo debería testear COVID y debería testear influenza en situaciones donde epidemiológicamente tenga este componente importante para descartar. Porque recuerden que acá, más allá del manejo del paciente, también hay una cuestión de salud pública en relación al aislamiento del paciente, o sea, a una cuestión de epidemiología para evitar la transmisión, ¿no? Entonces, es importante que yo tenga esto. Luego van a venir los demás exámenes. Doctor, ¿y en sangre qué le pido? ¿No? ¿Qué exámenes de sangre son los que yo debería solicitar? ¿No? Entonces, por ejemplo, los hemocultivos están reservados para las infecciones, para las NAC severas, ¿no? Las NAC severas sí son indicativas de cultivos. ¿Por qué? Porque si yo le pido a todas las neumonías un cultivo, el rendimiento del hemocultivo va a ser menor del 10%, entonces no va a ser muy costo efectivo, ¿cierto? Y además, porque en los casos de neumonía severa, yo puedo, al identificar un germen en sangre, puedo asumir que es el mismo agente causal del cuadro respiratorio. Entonces también me permite dar terapia dirigida, ¿no? Es principalmente para neumonías severas, pero también es importante para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para infección por estafilococo aureus meticilino resistente o pseudomonas aeruginosa. Tanto para MRSA como para Pseudomonas aeruginosa, los factores de riesgo principales son, uno, colonización previa, o sea, identificación, historia de un paciente que esté documentado que haya sido infectado previamente por estos agentes, que haya estado hospitalizado y que haya recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses, también es importante. Entonces, y en aquellos pacientes que han iniciado terapia antibiótica de amplio espectro, ¿no? La otra es los cultivos de secreción bronquial o los cultivos de aspirado bronquial o los cultivos de esputo. Y en realidad los cultivos están dirigidos para las formas severas de las TAC. No se pide de rutina, por eso la identificación de cuando hablábamos de epidemiología, esos valores tan bajos del aislamiento, con 5% de estreptococos, es porque de rutina no se pide cultivos de aspirado bronquial o de esputo, ¿no? Esos están separados para los casos severos. Los hisopados nasales para MRSA también son en aquellos pacientes con riesgo de infección por MRSA. En algunos casos, el antígeno urinario para neumococo se recomienda solamente en neumonías severas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la búsqueda microbiológica no debe retrasar su terapia empírica y tampoco va a determinar la parte de la duración del tratamiento, el manejo del tratamiento, la respuesta al tratamiento, salvo en las formas severas, ¿no? Entonces, sí, aquí ya vamos a hablar sobre marcadores inflamatorios, por ejemplo, con lo que respecta a procalcitonina. Procalcitonina sí deberíamos pedirlo, si bien INSA te recomienda que sea este, para una neumonía adquirida en la comunidad severa, en realidad sí se deberían, al menos de las moderadas o severas, solicitarlo. ¿Por qué? Porque el valor de la procalcitonina está orientado hacia determinar la posibilidad de sepsis de origen bacteriano, ¿no? Entonces, no es el que va a pautar el inicio de tu terapia antibiótica, pero sí te puede servir para monitorizar y evaluar la posibilidad de suspender la terapia antibiótica ante la respuesta adecuada con los valores de procalcitonina. Eso también es importante. Hay los paneles de FilmArray, por ejemplo, están indicados también en las formas severas de neumonía,
o en los pacientes que tienen riesgo, o sea, extremos de la vida o pacientes con comorbilidades donde yo sí necesito este, valorar el tratamiento, si necesito ampliar mi cobertura de tratamiento, ¿no? En esos casos sí podría ser. No se recomienda de forma rutinaria hacer, por ejemplo, broncofibroscopías, porque es muy invasivo para lo que yo voy a hacer y no es muy rentable para el beneficio que me va a dar. Entonces, otra cosa que tengo que hacer una vez que, bueno, ya identifiqué con los síntomas, pedí la placa, eh, tengo los factores de riesgo para tal o cual eh, situación de infección, entonces luego voy a tener que dividirlo entre si esto es una neumonía adquirida en la comunidad o es una neumonía adquirida en la comunidad severa. Entonces, la diferencia principal es la respuesta inflamatoria de regular en la severa, ¿no? En la severa yo voy a tener disfunción de órgano, ¿no? Puedo tener falla de órgano a nivel cardiovascular, respiratorio, renal, neurológico, hematológico, metabólico, hepático, o progresar hasta la disfunción multiorgánica, ¿no? Entonces, en estos casos, obviamente, si hablamos de adultos mayores, donde es lo más frecuente, este, también voy a tener en cuenta de que estos pacientes pueden tener comorbilidades que en el contexto del cuadro inflamatorio se pueden exacerbar esas comorbilidades, ¿no? Otro dato importante dentro de nuestra anamnesis es, por ejemplo, el estado vacunal, ¿cierto? Si está vacunado contra influenza, si está vacunado contra neumococos, si está vacunado contra COVID. ¿Por qué? Porque de eso también depende la respuesta que le va a generar hacia, o sea, la forma de presentación de la neumonía que va a presentar. Entonces, siempre va a haber una relación clínico-laboratorial y con imágenes, ¿cierto? Y para esto, la Sociedad Americana de Tórax y de Enfermedades Infecciosas, para los criterios de neumonía severa, de NAC severa, los criterios mayores es la presencia de shock, o sea, aquel estado donde el paciente requiera uso de vasopresores, o una falla respiratoria que necesite ventilación mecánica, o sea, un paciente que esté en unidad de cuidados intensivos. Los criterios menores va a ser frecuencia respiratoria mayor de 30, estado de confusión o desorientación, hipotermia, hipotensión, recuento leucocitario menos de 4.000, trombocitopenia, uremia, un PAFI menor de 250 o o más de mayor o igual a 2 infiltrados en la radiografía de tórax. Y se considera una ACT severa la presencia de un criterio mayor o tres o más criterios menores, ¿no? Entonces, esta clasificación de severa o no severa parte para dónde lo voy a manejar, si en unidad de cuidados intensivos o en sala de hospitalización. Pero también hay otros scores sobre dónde puedo manejar yo a un paciente, si lo tengo que manejar de manera ambulatoria o necesito hospitalizarlo y de ser hospitalizado, ¿dónde lo voy a manejar? Si una unidad de cuidados intensivos o no. Entonces, los dos más usados y con los que probablemente todos estemos familiarizados es el PCI y el COR 65. ¿Listo? Siendo que, por ejemplo, el curso 65 es mucho más fácil de realizar, es más inmediato, porque consideren que esto lo tienen que hacer ustedes rápido en la emergencia. Entonces, en estos casos, el curso 65 es mucho más fácil de aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las variables que evalúan? La confusión, el nivel de urea en orina, el BUN, frecuencia respiratoria mayor de 30, presión sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60, edad más de 65 años. A cada uno se le asigna un punto y de acuerdo al score, si es más de 3, mayor o igual de 3 puntos,
la mortalidad es más alta y el paciente tiene que ser hospitalizado y probablemente en unidad de cuidados intensivos. Si tengo 2 puntos, la mortalidad es alrededor de 9 y el paciente tiene que ser hospitalizado. Y si tiene un score de 0 o 1, tiene una mortalidad de 1,5 y el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria. Ahora, con respecto al Core 65, sí, si bien es cierto, es un buen score, tiene algunas limitaciones con respecto a su especificidad, ¿no? Entonces, lo que sí no nos ayuda y nos facilita tal vez el manejo sería el uso del PSI, ¿no? El PSI, la diferencia es que este PSI es un poquito más tedioso, pero ahora que estamos en el mundo de las apps, en Medcal lo encuentran, en internet lo googleas y lo encuentran y no es necesario incluso que te lo aprendas de memoria porque es fácilmente, se puede realizar mediante un Medcal, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve? Porque lo clasifica por riesgos. De acuerdo al puntaje, lo clasificas al riesgo del 1 al 5. Obviamente, a mayor puntaje hay más riesgo y por ende mayor mortalidad. Y a partir del grado 3, 4, el paciente tiene que ser manejado de manera hospitalaria, ¿no? Esos son los scores más importantes que nosotros vamos a utilizar para determinar infecciones para determinar el manejo de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué más tenemos, qué más tenemos que evaluar acá? Yo para hacer esta exposición he tenido a bien hacer el resumen de estos 3 artículos porque me parecen que son los más relevantes actualmente para el manejo de una neumonía adquirida en la comunidad. Tanto el JAMA como New England constantemente, la previa, la del 2024 era 2021 y del New England este es 2023, la previa fue 2019. Este es de medicina interna, es del 2022 y todos hablan prácticamente el mismo idioma con unas actualizaciones con respecto a las terapias empíricas que yo podría utilizar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad y quieren revisar más a profundidad, tal vez, estos 2 artículos principalmente son los más, a mi parecer, los más relevantes para poder comprender y entender la parte tanto del manejo y del diagnóstico, ¿no? Entonces, en aquellos que yo quiero empezar una terapia empírica, como a causa de una NAC, primero tengo que eh, evaluar si hay una posibilidad de hacerle un panel viral o sea, un multiplex, un film array en PCR para causas virales, ¿no? Si hay forma de hacerlo, pues se le realiza al paciente y yo con eso de identificar algo voy a suspender mi terapia empírica, ¿no? De no hacerlo, como ocurre en la mayoría de los casos, sí tengo que dar mi terapia empírica considerando una infección bacteriana, ¿no? Ahora, para este paso, recuerden que yo tendría que tener mucho sentido de integración con respecto a la clínica, al laboratorio y al huésped como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo encuentro un patrón de consolidación, un patrón alveolar, es muy probable que esté frente a una neumonía bacteriana, entonces ahí mi terapia empírica está bien justificada. Pero en un patrón intersticial, por ejemplo, en un patrón de vidrio ilustrado, probablemente me hable más de una neumonía viral, pero el diferencial de la neumonía viral va a ser una neumonía típica, o sea, una bacteriana típica. Voy a tener diferencias con respecto a el tiempo de enfermedad, ¿no? Cómo se han ido instaurando los síntomas, ¿no? La neumonía típica es mucho más aguda, la neumonía típica es un poquito más labrada los síntomas, entonces por ahí podría ser esas sugerencias, ¿no? Con respecto a los hallazgos radiológicos, lo que les decía, ¿no? Si es compatible con infecciones bacterianas, como la consolidación lobar, los infiltrados alveolares.
Entonces, de tener esos infiltrados, yo obviamente ahí es más fácil porque sí tengo que continuar mi terapia antibiótica. Y lo que partiría de acá es cuánto va a ser el tiempo del tratamiento, cómo se lo voy a dar, si tiene que ser endovenoso, si puedo hacer un switch posterior hacia la vía oral, ¿no? El uso de marcadores inflamatorios como PCR, como hemograma, como propelcitonina, como BCG, me sirven para evaluar la respuesta al tratamiento. Yo tengo que evaluar la respuesta al tratamiento. La necesidad de oxígeno, por ejemplo, también me sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. Todo el manejo empírico del tratamiento que yo haga, tengo que hacerle una regulación de 48 a 72 horas, ¿cierto? Entonces, si no hay un deterioro en 24 48 horas después de la admisión, pues el paciente va, quiere decir que el tratamiento que yo he empezado está bien, ¿cierto? O sea, yo no me he equivocado en pautar la terapia antibiótica que he generado. Entonces, en el manejo inicial, las tres guías recomiendan lo siguiente. Yo tengo un paciente hospitalizado y tengo que evaluar si es que el paciente está chocado o tiene necesidad de ventilación mecánica. Si no tiene necesidad de ventilación mecánica, tengo que evaluar la presencia o el riesgo de infección por pseudomonas. ¿Cuáles eran estos factores de riesgo para infección por pseudomonas? Hospitalización previa, antibióticos en los últimos 3 meses, colonización previa o pulmón secuelar, ¿no? Un paciente que tenga diagnóstico de bronquiectasias, de antecedentes de tuberculosis, antecedentes de fibrosis pulmonar. Por ahí ese sería mi factor de riesgo para una infección por pseudomonas. Si no existen estos factores, también tengo que evaluar factores de riesgo para marzo. Entonces, ¿cuáles son? Igual, ¿no? Colonización previa, hospitalización en los últimos 3 meses, antibiótico en los últimos 3 meses. Entonces, en esos casos, si no tengo ni riesgo para MARSA ni riesgo para pseudomonas, estos pacientes están en el grupo uno. ¿Qué es lo que se recomienda en el grupo uno? Yo puedo utilizar un beta-lactámico, ampicilina sulbactam, o ceftriaxone, o cefotaxime, ¿de acuerdo? Si lo quiero, este, si lo voy a manejar, si se va a admitir en un área no crítica, asociado a un macrólido tipo acitromicina o claritromicina, o también al uso de doxiciclina. Otros regímenes pueden valorar el uso de una quinolona respiratoria tipo levofloxacino o moxifloxacino. Pero recuerden que estos medicamentos, las quinolonas respiratorias, uno, no van solas en neumonía. No se debería dar monoterapia con quinolona respiratoria. Dos, en nuestro medio tienen que cuidar sus quinolonas respiratorias porque tenemos mucha incidencia de tuberculosis, ¿cierto? Entonces, y hay mucha resistencia a las quinolonas también. Entonces, en Perú se estima más por encima del 40% la resistencia a las quinolonas. Entonces, sí un betalactámico más un macróleo. Esa es una buena opción. Y esto yo lo puedo hacer eh, para manejo hospitalario. ¿Qué ocurre si sí tiene riesgo para MARSA? Entonces, si tiene riesgo para MARSA, mi terapia empírica debe, aparte de lo que hemos conversado en el grupo uno, debe tener además cobertura para MARSA. El beta-lactámico más la cobertura típica del el macrólido que estamos hablando y asociarle un medicamento con cobertura para MARSA, sea vancomicina o linezolida, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si el paciente tiene riesgo para pseudomonas? Si tiene riesgo para pseudomonas, tengo que utilizar un antipseudomónico, ya sea un ureidopenicilina como piperacilina tazobactam, una céfalo de cuarta como cefepime, una céfalo de tercera como ceftazidima, o utilizar carbapenems. Los carbapenems son antipseudomónicos de reserva, ¿cierto? Entonces esto yo los debería reservar para aquellos pacientes que estén críticamente enfermos, ¿no? Y siempre asociado al manejo de una cobertura para gérmenes atípicos.
En el caso del grupo 4, ¿quiénes van a estar? Aquellos pacientes que tengan riesgo de pseudomonas y riesgo de MRSA. Entonces, este grupo de pacientes, los que tengan riesgo de pseudomonas y de MRSA, y aquellos que necesiten ventilación mecánica o que estén con un shock séptico y requieran vasopresores, ellos, por la severidad, ¿no? Sí se plantea el uso de pipetazo, o sea, un antipseudomónico. La pauta o la elección del antipseudomónico va a depender mucho de la epidemiología local de la institución donde ustedes están. ¿Qué tanta presencia de BLES hay en su medio para hidrolizar céfalos de tercera, de cuarta generación? ¿Qué tanta resistencia al pipetazo tengan? ¿O qué tantas, bueno, con carbapenems todavía en comunitarios aún no tenemos mucha resistencia a los carbapenems, pero es un antiseudomónico más un macrólido o una quinolona respiratoria más cobertura para MRSA. Esto fue lo más controversial cuando se publicó este artículo para los infectólogos. Esto fue lo más controversial. ¿Por qué? Porque ustedes, si hablamos en la epidemiología, la mayoría de los gérmenes, dentro de su prevalencia, dentro de su incidencia, perdón, no estaba Pseudomonas como el candidato, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el solo hecho de estar en shock o de tener una neumonía grave, automáticamente manda pauta que yo debo utilizar un antipneumónico y cobertura para MRSA. Los que tienen riesgo de pseudomonas y de MRSA, pues ahí yo no tengo nadie tiene ninguna duda, ¿cierto? Si tienes antecedentes de una neumonía por pseudomonas, pues tu siguiente tratamiento tiene que ser un antipneumónico. Pero es esperado que se acuerdan que más o menos la mortalidad es alrededor del 2,5, casi 3%. Entonces, en esos pacientes donde la mortalidad es más alta, era que uno podría haber empezado con antibiótico de amplio espectro. Y esto fue lo que rompía el paradigma de lo que estábamos acostumbrados a manejar. Si yo tengo una infección por un estreptococo neumonial, que no es una pseudomonas, ¿por qué tengo que utilizar un antipseudomónico? Pero en realidad este manejo está indicado para los casos más severos, con la posibilidad que dentro del estudio diagnóstico yo pueda sacarlo rápidamente del estado de shock o de la ventilación mecánica y poder